Tras el más que anunciado fichaje de Mbappé, hoy les hablaré de todos los fichajes, así es, todos los fichajes del Real Madrid, pero más específicamente en las etapas de Don Florentino Pérez, pero antes de iniciar, no hablaré de fichajes irrelevantes, de canteranos que hayan subido al primer equipo y, tampoco de préstamos, además que este video está basado en los datos brindados por Transfermarkt. Después del testazo comencemos. Para empezar, Florentino Pérez ha tenido dos etapas siendo presidente del Real Madrid, la primera del 17 de julio del 2000 al 27 de febrero de 2006, y su segunda etapa empezó el 1 de junio de 2009 hasta la fecha de creación de este video. Como ya es bien sabido, Florentino Pérez inició fuerte su primera etapa en el Madrid fichando al mejor jugador de su equipo rival, Luis Figo, por 60 millones de euros, ya que esa era la cantidad para rescindir su contrato. Luego siguieron las contrataciones de Flavio Conceição, Claude Makélélé y Pedro Munitis, los cuales no fueron igual de relevantes que la contratación de Figo, pero entre los traspasos se suman 52,20 millones de euros, lo cual para esa época era una gran apuesta en tres jugadores. Y los últimos dos fichajes, fueron los de César Sánchez y Santiago Solari, los cuales no fueron ni la mitad de mediáticos que los cuatro anteriores, pero aún así fueron un gasto para el Madrid. La suma de los fichajes de estos dos jugadores nos da la cifra de 9,750 millones de euros. Y ahora con las salidas empezamos con Nicolás Anelka, luego se fue una leyenda llamada Fernando Redondo, y Cristian Karembeu. El dinero ingresado al Madrid por estas tres ventas fue de 60,750 millones de euros, lo que a duras penas fue una ganancia después de la compra de Luis Figo, y luego otras dos ventas menos relevantes fueron las de Manuel Cannavaro y a Albano Bizarri, con sus salidas ingresando 4,800 millones de euros. Y con esto termina la primera temporada de Florentino Pérez siendo el presidente del equipo, así dándole al Madrid una ganancia de 65,550 millones de euros, pero con unos gastos de 121,950 millones de euros, y así dándonos un balance de menos 56,400 millones de euros para el Madrid. Empezamos con la segunda temporada y también inició fuerte Florentino, ya que fichó a una bestia del centro del campo, llamado Zinedine Zidane. Aunque el Madrid pudo haber fichado más jugadores, solo fichó a Zidane esta temporada, además que solo hubieron dos salidas, las cuales fueron Julio César y Perica Ojinović. Y para terminar, con la segunda temporada de la presidencia de Florentino Pérez, terminó con unas ganancias de 0 euros, y unas pérdidas de 77,500 millones de euros y así, dándonos un balance de menos 77,500 millones de euros. Iniciamos con la tercera temporada y para la sorpresa de nadie, Florentino fichó a otra superestrella. Esta estrella era Ronaldo Nazario, el cual ya no era el mismo que el que fue en 2002 o años anteriores, pero todavía se mantenía, y sí, Ronaldo fue el único jugador que se sumó al plantel del Madrid. Por segundo año consecutivo el Madrid sumaba a un solo jugador en la ventana del mercado de fichajes, y las salidas que hubieron en el Madrid fueron, Fernando, del cual fui incapaz de encontrar una sola foto de él con la playera del Madrid, además que me tardé 10 minutos en encontrar una sola foto de él y otros 10 en encontrar su nombre completo. Luego Rodrigo Fabri, entre los dos dejaron en la cuenta del Madrid 8,200 millones de euros. Y así, en la tercera temporada de Florentino Pérez al mando del Madrid, quedaron unas ganancias de 8,200 millones de euros, y una pérdida de 45 millones de euros, y así dejando un balance de 36,800 millones de euros. Ahora la cuarta temporada de Florentino al frente del Madrid, y como ya es bien sabido, Florentino fichó a David Beckham, y así es. Por tercera temporada consecutiva solo llegó un jugador, esta vez siendo Beckham, por un costo de 37,500 millones de euros, y hubieron varias salidas significativas, siendo Claude Makélélé y Mkhitaryan Jeremy, siendo una ganancia de 30 millones de euros, además de otras dos salidas un poco menos relevantes, pero aún así ingresando dinero al Madrid, estos siendo Baldo, que era un canterano, y Tote. La suma de sus salidas fueron 2,800 millones de euros, y le siguieron otras dos salidas, que aunque no dejaron dinero para el Madrid se fueron una leyenda y un jugador relevante, estos siendo Fernando Hierro y Steve McManaman, y con esto, dándonos unos gastos de 37,500 millones de euros por Beckham nada más y unas ganancias de 32,800 millones de euros,
y así dándonos un balance de, menos 4,700 millones de euros para el Madrid. Y ahora, en la penúltima temporada de Florentino Pérez a la cabeza del Madrid, tuvimos varios fichajes muy interesantes, estos siendo Walter Samuel, Jonathan Woodgate y Michael Owen. Los fichajes de estos tres jugadores nos da la suma de 55,300 millones de euros, y, aunque en la prensa española el galáctico de este año fue Michael Owen para mí, y para los conocedores de fútbol el galáctico de este año fue el gran Thomas Gravesen, el cual costó 3,400 millones de euros. Y este año hubieron varias salidas a las cuales el Madrid les pudo ganar dinero, pero bueno, ya ni modos, así que empezamos con la única transferencia que dejó dinero en el Madrid. Este jugador es Fernando Morientes, luego Antonio Núñez, Flavio Conceição y Esteban Cambiaso. Estos tres se fueron gratis del Madrid, y con esto, el Madrid terminó la temporada con unas ganancias de 9,250 millones de euros, y con unas pérdidas de 58,700 millones de euros, así dándonos un balance de menos 49,450 millones de euros. Ahora la última temporada de Florentino Pérez en su primera etapa, empezamos y Florentino Pérez hizo una de las mejores compras en todas sus temporadas al mando, compró por 27 millones de euros a Sergio Ramos, una leyenda absoluta, que llegó con solo 19 años, y luego de una leyenda pasamos a un fracaso absoluto llamado Robinho. Se pensaba que sería el Pelé 2.0 pero no le llegó ni a los talones. Luego llegaron varios futbolistas que pues ni fu, ni fa en el Madrid, estos siendo Julio Baptista, Antonio Cassano, y Carlos Diogo. Los traspasos de estos jugadores nos da una suma de 30,500 millones de euros, y por último dos contrataciones, que pues solo fueron un gasto, que aunque fueron gastos menores fueron gastos, estos jugadores siendo Sisiño y Pablo García, los cuales costaron 4 millones cada uno. Y empezamos con dos salidas, que costaron mucho pero no rindieron como se esperaba. Estos eran Michael Owen y Walter Samuel, que solo duraron una temporada en el Madrid, y luego uno que medio rindió fue Santiago Solari, el cual casi que se fue gratis ya que el Madrid ganó 2 millones, y por último Luis Figo, que se fue gratis al Inter de Milán. Para terminar esta temporada el Madrid tuvo gastos de 89,500 millones de euros, tuvo ganancias de 43,100 millones de euros, y así, dándonos un balance de 46,400 millones de euros. Y para terminar este vídeo haré un recuento de los gastos y ganancias del Madrid del 2000 al 2006, el Madrid tuvo unos gastos en fichajes de 430,150 millones de euros en total, luego hubieron unas ganancias por fichajes de 158,900 millones de euros, y así, teniendo un balance de menos 271,250 millones de euros. Muchas gracias por ver este video. Si les ha gustado trataré de hacer un video con todos los fichajes de la segunda etapa de Florentino Pérez. En los comentarios me pueden dar sus críticas acerca de la edición etcétera etcétera.